Buenas noches. Hoy día en Hans vamos a conversar sobre las inmobiliarias Bamba. Están apareciendo en Lima capital numerosas asociaciones de vivienda inmobiliarias Bambas que te ofrecen maravillas, por miles a cambio de miles de dólares. Hoy día vamos a explicar el caso con detalle para que los vecinos, tanto de Lima Sur como de Lima Norte, no sean estafados. Presta atención. Falsa inmobiliaria ofrecía terrenos baratos y familias denuncian estafas por miles de soles. Ofrecían piscina, áreas para niños, un mercado y ciclovías, así como zonas pet friendly, deportivas y de gimnasio, por una inicial de 50.000 soles. Y como acá en el Perú la gente es extremadamente confiada, pagaban lo que les pedía la inmobiliaria y la inmobiliaria finalmente los estafaba. Alrededor de 400 familias han denunciado haber sido víctimas de estafa tras entregar grandes sumas de dinero a una empresa especializada en actividades inmobiliarias denominada Talentus SAC, la cual, según los afectados, les prometió terrenos en zonas de Lurín y Cieneguilla. Una de las víctimas ha referido que él, el año 2020, adquirió un terreno a la inmobiliaria y en diciembre de ese año el terreno fue incautado por supuestos lazos con el narcotráfico. Imagínese usted. La inmobiliaria no solo no cumplió con entregar los terrenos, los departamentos, sino que incluso pedía 5.000 soles a cada uno de los afectados para supuestamente reubicarlos. Acá te vamos a explicar cómo tienes que proceder cuando has sido estafado. Presta atención. El primer paso que tienes que dar es buscar tu abogado para que te redacte una denuncia penal. Una denuncia que deberás presentar ante el Ministerio Público, es decir, en la Fiscalía Penal de turno de tu distrito. Por ejemplo, si tú vives acá en Villa María, debes presentar ante la Fiscalía Penal de Villa María, la Fiscalía Penal que está de turno. Redactar una denuncia penal es un procedimiento bastante sencillo. Tienes que señalar en primer lugar a la Fiscalía Penal a la que te diriges, poniendo ahí señor fiscal penal provincial de turno. Luego tienes que indicar tus nombres, apellidos, número de DNI, domicilio y señalar a quién denuncias. Nombres, apellidos, razón social de la persona jurídica a la que vas a denunciar, señalando el domicilio exacto de esa persona jurídica. Cumplido esto, deberás pasar a hacer la fundamentación de los hechos. En esta parte narrarás con todo detalle la forma en que has sido engañado, dónde, cuándo, cómo, qué personas intervinieron y quiénes son testigos, adjuntando los medios probatorios luego de que narras los hechos. La dirección donde se encuentra actualmente la Fiscalía es Avenida Los Ángeles, cuadra 12,
cruce con la avenida Micaela Bastidas, en Villa El Salvador. Ahí está la sede del Ministerio Público. Tan pronto tú te das cuenta que te están engañando, paseando, que te están peloteando, que te están palabreando, debes inmediatamente hacer tu denuncia penal. Puedes venir acá, Hans, nosotros te redactamos la denuncia y la presentamos el mismo día que tú nos traes tu caso. Hay personas que estúpidamente, luego de que las han estafado, dejan pasar meses, dejan pasar hasta años y no denuncian. A veces por estupidez o porque tienen miedo o porque no quieren que los vecinos se enteren de que lo han estafado. No hay que ser tonto. Si usted es víctima de una estafa, usted tiene que denunciar inmediatamente ante el Ministerio Público a la persona jurídica o a las personas naturales que lo han estafado. Eso es lo que tiene que hacer. Y tiene que hacerlo cuanto más rápido pueda, mucho mejor, señor. Si usted se demora, le da la oportunidad a los delincuentes de organizarse, de prepararlo todo para ir y engañar a las autoridades judiciales diciendo que a usted no le han hecho nada. Tome eso en cuenta. No demore en presentar su denuncia. ¿Qué cosa es una denuncia penal? Vamos a explicar. La denuncia penal es la declaración sobre el conocimiento de un hecho que reviste los caracteres de un delito, cuyo conocimiento se transmite a la Fiscalía o a la Policía Nacional del Perú, instituciones legitimadas para su recepción y posterior actuación sobre la causa penal. Se trata de un hecho, pero también de un deber para determinados casos. Cualquier persona tiene la facultad de denunciar los hechos delictuosos ante la autoridad respectiva, siempre y cuando el ejercicio de la acción penal para perseguirlos sea público. Eso significa pues que mientras usted no declare ante un fiscal, mientras usted no vaya a dar la cara y denunciar, explicar cómo lo han estafado, cómo lo han engañado, estas personas van a estar impunes. Por eso es que usted tiene que denunciar con valentía, con valor, no ser un estúpido y dejar de que lo estafen. Si a usted lo han estafado, tiene que denunciar. Y si es que usted tiene la oportunidad de hacer pública su denuncia, pues aproveche. Siempre es bien importante llevar la denuncia, si es que fuera posible, a los medios de comunicación social, a fin de que salga en televisión, en radio, en periódicos, la forma en que usted fue estafado, y así protegemos al resto de la sociedad de los delincuentes. Finalmente tenemos que señalar que una cosa es denuncia y otra cosa es demanda. Demanda es cuando yo quiero judicializar un caso que puede ser laboral, un caso que puede ser civil. Y denuncia es cuando voy ante un fiscal y acuso sobre un delito. Dejamos aquí un modelo de cómo se hace la denuncia penal. Gracias por su atención. Buenas noches.